Bienvenido a una lección sobre el cambio de dos variables para integrales dobles. Este video presentará al jacobiano para una transformación de dos variables. Acabamos de terminar de estudiar integrales dobles en forma rectangular y polar, así como integrales triples en forma rectangular, cilíndrica y esférica. Sabemos que al convertir a un diferente en el sistema de coordenadas hay factores adicionales en el integrando. Por ejemplo, para integrales dobles en forma polar, teníamos un factor adicional de r en el integrando, así como en forma cilíndrica para integrales triples. Y también teníamos los factores adicionales de ρ al cuadrado sin phi al convertir de forma rectangular a circular usando integrales triples. Entonces, vamos a desarrollar una fórmula que nos dirá cuando cambiamos los sistemas de coordenadas, cuáles serían los factores adicionales en el integrando. A menudo llamado factor integrador. Digamos que redefinimos C en el sistema de coordenadas donde x es igual a g de v, e y es igual a h de v. Si tenemos una integral doble en forma rectangular, y queremos convertirla al nuevo sistema de coordenadas definido por u y v, queremos poder determinar a qué diferencial A sería igual. Recuerde que el diferencial A representa el área de un pequeño paralelogramo en el nuevo sistema de coordenadas u. Ahora, aquí lo llamamos un paralelogramo, pero también puede pensarlo como un rectángulo si es necesario. Entonces, ahora si dejamos que el vector r tenga componentes x, y, en el nuevo sistema de coordenadas, el vector r tendría los componentes g de v y h de v. Entonces, el área de un pequeño paralelogramo estaría determinado por la derivada parcial de r con respecto a u veces delta u, y la derivada parcial de r con respecto a v veces delta v. Recuerde, si tenemos dos vectores, podemos determinar el área del paralelogramo formado por ellos determinando la magnitud del producto cruzado de los dos vectores. Entonces, en nuestro caso tendríamos la magnitud de la derivada parcial de r con respecto a u, veces delta u, cruzado con la derivada parcial de r con respecto a v, veces delta v. Esto sería igual a la magnitud del parcial de r con respecto a u, cruzado con la derivada parcial de r con respecto a v, veces delta u, veces delta v. Ahora, en este punto, sigamos adelante y echemos un vistazo más de cerca a este producto cruzado aquí. Esto nos daría un determinante de 3 por 3 donde la primera fila sería I, J, K. Y ahora para la segunda fila. Debido a que R se define usando U y V en el nuevo sistema de coordenadas, esto nos daría la derivada parcial de X con respecto a U, y la derivada parcial de Y con respecto a t. El componente K sería 0. Y luego para la tercera fila tenemos la derivada parcial de X con respecto a V, la derivada parcial de Y con respecto a V, y luego 0. Debido a que esta tercera columna es 0, el resultado solo será un componente AC, donde tendremos el determinante de 2 por 2 formado por el parcial de X con respecto a U, parcial de Y con respecto a U, parcial de X respecto a V, y luego parcial de Y con respecto a V, multiplicado por K. Luego volvemos aquí. Recuerde, nuestro objetivo final era determinar la magnitud de este producto cruzado. Entonces, la magnitud del producto cruzado, ahora, sería igual al parcial de X con respecto a U, veces el parcial de Y con respecto a V, menos el parcial de X con respecto a V, multiplicado por la derivada parcial de Y con respecto a U. Entonces, juntando estas piezas, podemos decir que el diferencial A, el pequeño cambio en el área, será igual al valor absoluto de parcial de X con respecto a U, multiplicado por el parcial de Y con respecto a V, menos el parcial de X respecto a V, multiplicado por el parcial de Y con respecto a U, multiplicado por U,
multiplicado por v. Volvamos y echemos un vistazo rápido. Nuevamente, mostramos que todo esto era igual a la diferencia de este producto. Y luego aquí está nuestro diferencial u y nuestro diferencial v, que nos da el área aproximada de un pequeño paralelogramo que nos daría el diferencial a esto aquí se llama jacobiano, y este cálculo aquí nos dará el extra. Factores en nuestro integrando cuando convertimos el diferencial a nuestro nuevo sistema de coordenadas en términos de u y v. Y la diferencia de este producto, llamado jacobiano, a menudo se escribe usando esta notación aquí. Entonces, sigamos adelante y resumamos. El jacobiano de la transformación de dos variables viene dado por esta fórmula aquí, tal como acabamos de llegar. Entonces, al convertir una integral doble donde R y S son regiones en el plano CU, relacionadas por las ecuaciones dadas aquí, podemos determinar el factor de integración adicional usando esta fórmula aquí. Ahora, veamos un ejemplo en el que convertimos una integral doble rectangular a polar. Y cuando calculamos el jacobiano, deberíamos obtener el factor extra de R en nuestro integrando. Sigamos adelante y veamos si lo hacemos. Entonces, en este caso, x de r θ sería igual a r coseno θ. Y de r θ sería igual a r sin θ. Entonces, queremos verificar que el jacobiano sería igual a r en este caso. Avancemos y determinemos nuestras derivadas parciales. Parcial de x con respecto a r nos dará coseno θ. Y el parcial de x con respecto a θ nos daría negativo r sin θ. Entonces, el parcial de y con respecto a r nos daría pecado θ. Luego, el parcial de y con respecto a θ, eso nos daría r coseno θ. Ahora, sigamos y calculemos el jacobiano. Entonces, la primera fila será coseno θ, negativa r sin θ. La segunda fila será sin θ, r coseno θ. Entonces, vamos a tener r coseno al cuadrado θ. Menos negativo r sin cuadrado θ. Tenemos un factor común de r, por lo que tendremos r y luego coseno al cuadrado θ, más pecado al cuadrado θ, que, por supuesto, es igual a 1. Entonces, esto verifica que estamos convirtiendo a forma polar. Tenemos un factor extra de r en el integrando. Echaremos un vistazo a otro ejemplo en el segundo video. Gracias por ver.